Saludos, bendiciones, ¿cómo están? En esta oportunidad compartiremos, recordaremos, aprenderemos juntos y escucharemos la narrativa de las instrucciones de Dios respecto a casados, personas casadas, leyes contra la injusticia social, leyes para tiempos de desafíos e injusticia social y leyes para líderes de lugares o los llamados ancianos espirituales del reino de Dios en la tierra. Carta Primera de Pedro 1. Algunas importantes descripciones de estas cartas e instrucciones de Dios. Número 1. La forma que tienen estas instrucciones es en una carta, conocida como la carta de Primera de Pedro y carta de Segunda de Pedro. Autor. Dios Padre de Jesucristo es el autor de estas cartas, a través de su Espíritu Santo en el apóstol Simón Pedro, o el conocido apóstol Pedro, conocido como siervo y apóstol de Jesucristo. También es importante destacar que los destinatarios primarios o los primeros en recibir este tipo de cartas fueron todas las personas que han sido deportadas, que fueron exiliadas, que vivieron en emigración forzosa, que tuvieron una orden de persecución debido a ser perseguidos por causa de seguir las ordenanzas, las leyes, los principios del ejemplo de Jesucristo. El idioma. Estas cartas fueron originalmente recibidas por revelación y fueron escritas en idioma griego, debido al dominio del imperio griego y romano en esas épocas en lo que hoy conocemos todavía como el mar Mediterráneo, es decir, el sur de Europa, el norte de África y el oeste de Asia Mediterránea. Actualmente esta región básica en la que se recibió esta revelación es la república conocida como República de Turquía, con sus antiguas ciudades de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitnia, conocidas en esas épocas como Asia Menor, que formaban a su vez parte de los territorios invadidos por el Imperio de Roma, hoy conocido como Vaticano, en la República de Italia, en esa época conocido como el Sistema de Babilonia. Tiempo. Se aproxima la revelación de estas cartas y la transformación en letra hasta llegar a nosotros, como fecha aproximada en el año 70 después de la llamada destrucción del templo. Eran épocas de persecución contra todos los seguidores de las enseñanzas de Jesucristo. Eran épocas de exilio, de deportación, de persecución, de desaparición, de tortura y de martirio contra todo aquel que se proclamara seguidor de las enseñanzas de Jesucristo. Los siguientes capítulos se refieren a las secciones o capítulos 3, 4 y 5. Una vez más, son leyes para casados, leyes contra la injusticia social, leyes para tiempos de desafíos, leyes contra la injusticia social y leyes para líderes de parte de Dios en lugares, ciudades conocidos por Dios como ancianos espirituales. Primera de Pedro 1. Bendiciones. Leyes para casados. Escribe Pedro, apóstol, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar su conducta casta y respetuosa. Y que su adorno no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien, y no están amedrentadas por ningún temor. Y ustedes, maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer,
dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida para que sus oraciones no sean estorbadas. Leyes en medio de la injusticia social. Escribe Pedro, por revelación del Espíritu Santo. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. No devuelvan mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición, pues. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Y quién les podrá hacer daño si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no se amedrenten por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados, sean avergonzados los que difaman su buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora les salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición de Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la derecha de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Capítulo 4. Primera de Pedro. Leyes para tiempos de desafío e injusticia social. Escribe Pedro apóstol, siervo de Jesucristo, guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Por tanto, puesto que Cristo ha aparecido en la carne, armaos también ustedes mismos con el mismo propósito, pues quien ha aparecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a los paganos, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que no corran con ellos en el mismo desenfreno de su disolución y los ultraja. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndolos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da,
para que en todo sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si a cosa alguna extraña les hubiera acontecido. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son dichosos, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de ustedes como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, no como tal glorifica a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Capítulo 5. Leyes para líderes de Dios en lugares de autoridad de gobierno humano. Ancianos espirituales. Escribe Pedro, guiado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, a los ancianos entre ustedes les exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Cuiden de él, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco teniendo como señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Leyes para todos aquellos obedientes a la palabra de Dios. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alertas. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanle, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pedro da su despedida personalmente. Por conducto de Silvano, escribe Pedro, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, les saluda, también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. La paz sea con todos ustedes, los que están en Cristo. Fin de la primera carta, primera de Pedro, capítulos 1, 2, 3, 4 y 5.
Bendiciones.